Chicos, buenos días. Estamos ante nosotros con el examen de economía de la empresa realizado en España, ya sabéis, en la convocatoria de UNED ASIS 2022. Como sabéis, este examen tiene dos partes. La primera parte es un bloque de 10 preguntas objetivas y la segunda parte es un bloque de desarrollo. Ambas partes tienen un valor de 5 puntos. Sin más, vamos a empezar con las preguntas de la primera parte. Tenemos la número 1, que dice que en la producción de bienes, los costes variables, la respuesta correcta, chicos, es la A. Son los únicos costes existentes a largo plazo. Porque en la gráfica de costes ya sabéis que no existen los costes fijos a largo plazo. Y en el largo plazo solo tenemos costes variables. La B y la C no serían porque el coste variable se define como aquel coste que depende del nivel de producción. Por lo tanto, no serían ni la B ni la C. Pregunta número 2, el staff. Dentro de la estructura organizativa de la empresa, el staff se define como ese órgano de asesoría, consulta y asesoramiento. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B también. La 3 es muy sencilla. La clave aquí es fuente de financiación propia. Las fuentes de financiación propia más importantes de la empresa son el capital y las reservas. ¿Por qué? El pasivo exigible, tanto a corto como a largo plazo, es una fuente de financiación ajena. Así que la respuesta correcta sería la C. Seguimos con la pregunta número 4. Cuando el activo circulante, ya sabéis que activo circulante es lo mismo que activo corriente, es menor que el pasivo circulante o pasivo corriente, se dice que, bueno, esta es la definición del fondo de maniobra. Por lo tanto, cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente, el fondo de maniobra será negativo. Respuesta correcta, la C. 5. El coste. ¿Cuándo se produce, chicos? El coste no se produce ni cuando se pagan los factores ni cuando se adquieren los factores. El coste se produce con el consumo de los factores. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la C. Vamos a seguir. La pregunta número 6, impuestos. El impuesto del valor añadido, ¿quién lo paga? Chicos, lo paga el consumidor final. Si recordáis, el IVA es un impuesto neutro para las empresas. Tienen el IVA soportado y el IVA repercutido, pero al final lo equilibran, y el IVA es neutro para las empresas. ¿Quién paga el IVA? Pues bueno, el consumidor final al realizar la compra de cualquier bien o servicio. Número 7, el patrimonio de una empresa. ¿Cómo se define el patrimonio de una empresa? Muy sencillo también. Sabemos que el patrimonio es la suma de los bienes, los derechos de cobro y también las obligaciones contraídas por las empresas, es decir, el pasivo. No es solo los bienes y derechos y tampoco son solo las aportaciones. La definición más completa de patrimonio sería la A y, por tanto, la respuesta correcta. Chicos, pregunta número 8, punto muerto. Tenemos que el punto muerto de una empresa es de 6.093,75 unidades y su nivel de producción estimado 7.500 unidades. En base al análisis del punto muerto, podemos afirmar, claro que podemos afirmar, que esta empresa obtendrá beneficios. Por tanto, respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Ya sabemos que el punto muerto es el nivel de producción a partir del cual una empresa empieza a obtener beneficios. El punto muerto de esta empresa es 6.000 unidades, mientras que su producción anual es de 7.500. Por lo tanto, podemos afirmar que la respuesta correcta es la A. Chicos, pregunta número 9. Esta es una pregunta que necesita un pequeño cálculo. Tenemos una empresa dedicada a la fabricación de motos que incurre en unos costes fijos de 400.000 euros y un coste variable de 1.000 euros por unidad. Sabemos también que el precio es de 3.000 euros y que el objetivo de la empresa es de producir 1.200 motocicletas. Bien, el coste medio total sabemos que es la suma del coste fijo medio y del coste variable medio. Por lo tanto, para calcular el resultado de esta pregunta, tenemos que calcular tanto el coste fijo medio como el coste total medio. Vamos a verlo. Aquí tenemos la pregunta 9 un poco desarrollada. Mirad, hemos dicho que teníamos que calcular el coste fijo medio, que se calcula dividiendo el coste fijo total entre la cantidad producida, que es 1.200 motocicletas. Esto nos da un total de 333,33. El coste variable medio o el coste variable unitario ya lo tenemos. Recordad que es lo mismo. Coste variable medio, coste unitario medio. Coste fijo medio o coste fijo unitario. Por lo tanto, aquí no tendríamos que hacer nada. A la hora de calcular el coste total medio o unitario, lo que hacemos sería sumar el coste fijo unitario o medio, que es lo mismo, más el coste variable unitario. Resultado, 333,33 más 1.000,
1.333,33. La respuesta correcta, por tanto, sería la B, 1.333,33. Pregunta número 10. Tenemos también ejercicios de ingresos y costes. Mirad, tenemos la empresa Pinsa que decide disminuir su producto de 12 a 10 y como consecuencia la cantidad, esto está relacionado con la elasticidad de la demanda, aumenta de 1.000 a 1.500. En este caso, de todas formas, no nos preguntan nada de elasticidad de la demanda, sino que nos pregunta por el ingreso total de esta decisión. Por lo tanto, para calcular esta respuesta, vamos a multiplicar precio por cantidad en cada una de las situaciones. La situación 1 era antes de bajar el precio. El precio era de 12 euros, mientras que la cantidad demandada era de 1.000. Por lo tanto, los ingresos totales de esta empresa eran de 12.000 euros. Después de bajar el precio, pues hemos tenido un aumento en la demanda y por tanto una nueva situación. ¿Cuál es esa nueva situación? Pues tenemos un precio de venta de 10 euros y una cantidad demandada de 1.500. El total sería de 15.000 euros. Por tanto, podemos decir que esta decisión ha hecho que el ingreso total de esta empresa aumente y la respuesta correcta es la B. Chicos, terminamos esta primera parte con las dos últimas preguntas. En la pregunta número 11 nos dicen que los socios de la empresa CGC aportaron 10 millones de capital para fundarla. En base a esto, podemos afirmar que estas aportaciones de los socios, el capital social, forma parte del patrimonio neto de la empresa. Si nosotros tenemos delante nuestra la plantilla del balance, podremos ver que el capital social forma parte del patrimonio, no forma parte del activo, porque esas serían las inversiones de la empresa, ni tampoco de los gastos. Por último ya, pregunta 12, nos dice que un cliente debe a la empresa la factura de los últimos 3 meses. El importe de esta deuda es de 5.490 euros. ¿Qué sabemos nosotros? Pues que los clientes, cuando nos deben, tenemos un derecho de cobro sobre los mismos. Este derecho de cobro está dentro de la estructura económica, que es el activo. Por tanto, la respuesta correcta sería la A. No es la B, porque esa sería una deuda que tuviera la empresa con un proveedor, por ejemplo, o con una entidad financiera. Ni tampoco es la C, porque el patrimonio neto lo forman la financiación propia, ¿no? El capital social y las reservas. Chicos, con esto terminamos las preguntas. Espero que os hayan sido útiles y fáciles y vamos enseguida con la segunda parte del examen. Chicos, ¿qué tenemos en la parte de desarrollo? Pues mirad, en primer lugar tenemos una pregunta teórica en la que nos preguntan la definición del fondo de maniobra, señalar la fórmula para realizar su cálculo, representar e interpretar el resultado en el caso de que el fondo de maniobra fuera positivo y el caso de que el fondo de maniobra, perdón, fuera negativo. ¿Cómo se define el fondo de maniobra? Pues ya lo sabemos, es aquella parte del activo corriente que se financia con pasivos a largo plazo y patrimonio neto, es decir, con capitales permanentes. Definíamos este fondo como un colchón, un fondo de seguridad, una hucha, ¿no?, que tiene la empresa que le permite hacer frente a posibles desajustes o imprevistos que puedan surgir. ¿Dónde? Pues en la corriente de cobros y de pagos. El fondo de maniobra se entiende en un doble sentido. En primer lugar, podemos decir que es la parte del activo corriente que la empresa necesita, pues, para seguir su ritmo normal de la actividad. Es decir, que con su activo corriente tiene que ser capaz de pagar su pasivo corriente y además tener un margen de maniobra para realizar bueno, pues posibles inversiones que puedan surgir o imprevistos. Por lo tanto, la primera fórmula la tenemos aquí, sería activo corriente menos pasivo corriente o activo circulante menos pasivo circulante. También sabemos que el fondo de maniobra se puede entender con la parte de los capitales permanentes que financian una parte del activo corriente. Así que podemos decir en la segunda fórmula que el fondo de maniobra sería igual al patrimonio neto más el pasivo no corriente, es decir, los capitales permanentes menos el activo no corriente. Dicho esto, vamos a ver cómo representar las dos situaciones financieras que tenemos que hacer. La primera es fondo de maniobra positivo. El fondo de maniobra positivo quiere decir que nuestro activo corriente en el balance va a ser mayor que el pasivo corriente y por tanto el fondo de maniobra mayor que cero es ese margen de seguridad que tenemos con el cual vamos a hacer frente a los imprevistos. Esta situación es una situación de equilibrio financiero normal y en la cual la empresa no tiene dificultad para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Es una situación ideal y no tenemos ninguna medida correctora, simplemente vigilar ese fondo de maniobra para que no baje demasiado.
La segunda situación, la situación en la que el fondo de maniobra es negativo, ya es una situación más peligrosa para la salud de la empresa, para la salud financiera. ¿Cómo sería la representación de esta situación? Pues bueno, en esta situación el pasivo corriente es mayor que el activo corriente y el fondo de maniobra, por lo tanto, es menor a cero. Es una situación en la que la empresa tiene dificultad para hacer frente a sus deudas a corto plazo, es decir, tiene problemas de liquidez y podemos recomendarle a la empresa que intente renegociar ese pasivo corriente a el pasivo no corriente. Es decir, si tiene deudas, por ejemplo, que tiene que pagar en 6 meses, pues que intente renegociar con sus proveedores a ver si puede pagarlas, no sé, a 2 años. Por lo tanto, esta situación es un desequilibrio financiero a corto plazo. Vamos con la segunda pregunta de desarrollo. Es una pregunta de Ban y Payback, método de selección de inversiones. Y bueno, nos dice que tenemos un fabricante de ropa deportiva que pretende introducirse en el mercado de Estados Unidos. Para realizar esta operación tenemos dos alternativas. Alternativa 1, con una inversión de 100 millones de euros y flujos netos de caja de 50 millones el primer año y 80 el segundo. Alternativa 2, una inversión inicial, un desembolso inicial de 95 millones, flujos netos de caja de 65 el primer año y de 95 el segundo. Con una tasa de descuento anual de 3%, tenemos que calcular, en primer lugar, el valor actualizado neto, el BAN, y justificar cuál es la mejor inversión en base a este criterio. El BAN, sabemos que para aplicarlo, bueno, pues simplemente se basa en usar la fórmula, utilizar la fórmula del BAN, que es el desembolso inicial restando más cada uno de los flujos netos de caja actualizados al momento presente, ir sumándolo. Ya está. Vamos a verlo. Mirad, la alternativa 1, el desembolso inicial, teníamos 100 millones de euros. Sumamos los flujos netos de caja actualizados, el del primer año, mucho cuidado aquí con el 1, que serían 50 millones, y el del segundo año, que serían 80 millones. Resultado total, 23.951.362. Resultado del BAN, positivo. Alternativa 2, desembolso inicial, 95 millones. Muy importante, siempre en negativo. Le vamos sumando los flujos netos de caja actualizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sumamos 65 millones actualizado al momento presente y 95 millones actualizado al momento presente. Resultado del BAN, 57.653.407. Ya sabéis que según el criterio del BAN, el proyecto que es más rentable es aquel que tenga un BAN más elevado. ¿Por qué? Porque además de recuperar el desembolso inicial, la alternativa 2, que para nosotros es preferible, pues tiene un resultado, un valor actualizado neto de más de 57 millones, que es superior a la alternativa 1. Así que muy sencillo, decimos que según el criterio del BAN, la alternativa 2 es preferible, aunque bien los dos proyectos son rentables, porque tiene el BAN más elevado. Y con eso lo tendríamos hecho. Bueno, sabemos que el BAN no es el único criterio de selección de inversiones y en esta pregunta o en este problema también nos piden calcular el payback y además justificar cuál es la mejor inversión según este criterio. Para calcular el payback sabemos que tenemos que ir restando cada uno de los flujos netos de caja año por año hasta llegar a la recuperación del desembolso inicial. En la alternativa 1 tenemos que al final del primer año nos quedan 50 millones de euros por recuperar. Al final del segundo año, si le vamos sumando el segundo flujo neto de caja, llegaremos a 30 millones. Es decir, que al final del segundo año he recuperado la inversión inicial y me sobran 30 millones de euros. Para calcular el momento justo en el que se recupera el desembolso inicial, lo que hacemos es una regla de 3. ¿Cómo? Pues decimos, si en el último año, es decir, si en 12 meses obtenemos 80 millones de flujo neto de caja, ¿en cuánto tiempo recuperaremos los 50 millones que me quedan a mí por recuperar al final del primer año? Si resolvemos la regla de 3, muy sencillo, nos sale 7,5, entonces sabemos que los 7 serían 7 meses y ese 0,5 pues podemos afinarlo un poquito más y ver los días. Sabemos que multiplicamos la parte decimal por 30 y hallamos 15 días. Solución, la alternativa 1 tiene un plazo de recuperación de un año, 7 meses y 15 días. Y con eso lo tendríamos perfecto. Vamos a ver qué pasa con la alternativa 2. Seguimos el mismo procedimiento. Vamos sumando los flujos netos de caja con el desembolso inicial hasta llegar a un resultado positivo. El primer año nos quedarían por recuperar aún 30 millones de euros. Por lo tanto, lo que hacemos es continuar. Si le sumamos el segundo flujo neto de caja, pues ya tenemos que al final del segundo año nos sobran 65 millones de euros.
Para calcular, ahora sí, exactamente cuándo recuperamos el desembolso inicial, volvemos a hacer una regla de 3. Si en 12 meses se han obtenido 95 millones de euros, ¿en cuántos meses se obtendrán esos 30 millones de euros que a mí me faltan al final del primer año? El resultado sería 3,79, vamos a hacer una aproximación a 3,8 y podemos decir, por tanto, que la alternativa 2 tiene un plazo de recuperación de un año, 3 meses, que lo hemos calculado con la regla de 3, y para calcular también la parte decimal con los días, aproximadamente podemos decir que son 24 días. Según esto, chicos, la alternativa 2 es preferible también. ¿Por qué? Porque tiene un plazo de recuperación más corto, recupera antes el desembolso inicial. Con esto tendríamos el problema listo, chicos. Chicos, vamos con el último de los ejercicios. Es un ejercicio de rentabilidad y tenemos una empresa que a fecha de 31 de diciembre nos presenta la siguiente información. La amortización del inmovilizado, 80.000 euros, compra de materias primas, 750, suministros, 80.000, venta de sillas, 900.000, intereses, 9.000, otros ingresos de explotación, 50.000, activo, 350.000 y fondos propios, 175.000. Teniendo teniendo en cuenta esta información, se pide calcular rentabilidad económica, que es el A, y rentabilidad financiera. Bien, la rentabilidad económica se calcula de una forma muy sencilla, que es aplicando una fórmula. En este caso, pues el BAI, beneficio antes de intereses e impuestos, dividido entre el activo. ¿Qué pasa? Que sí, el activo sí es un dato que nos dan en el enunciado, pero el BAI no nos lo dan. Cuando pasa esto, lo que nosotros tenemos que hacer es una cuenta de pérdidas y ganancias pequeñita, pero es necesaria para calcular el BAI. En este caso, tenemos que restar los ingresos de explotación, que tendríamos, por un lado, los ingresos por las ventas de las sillas, 900.000, y otros ingresos de explotación, por lo tanto, 950.000, menos los gastos de explotación. Los gastos de explotación serían, en nuestro caso, la compra de materias primas, los suministros y, por favor, mucho cuidado con esta, la amortización en este caso, como nos la han dado, no la tenemos que restar del activo. En este caso, la amortización la vamos a tomar como un gasto, ¿vale? Ya sabéis que realmente no es un gasto, sino que es un ahorro, ¿no?, que hace la empresa para compensar esta pérdida de valor que sufre el inmovilizado, pero la vamos a meter aquí en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, por favor, mucho cuidado con la amortización. Dicho esto, si restamos los ingresos de explotación menos los gastos de explotación, hallamos el resultado de explotación o BAI, beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Cómo se calcula? 950.000 menos 910.000, 40.000. Ahora ya sí podemos calcular tranquilamente nuestra rentabilidad económica. BAI 40.000, perdón, dividido entre activos, igual a, y multiplicamos por 100, que no lo he dicho, 11,43%. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pues ya sabemos que la rentabilidad es una relación entre beneficio e inversión. En el caso de la rentabilidad económica, lo que medimos es el rendimiento del activo. Es decir, si la empresa invierte 100 euros en activo, va a obtener una rentabilidad de 11,43 euros de beneficio antes de intereses e impuestos. Es decir, si la empresa pone 100 euros en el activo, va a obtener 11,43 de beneficio antes de intereses e impuestos. Ahora vamos con el apartado B, en el que tenemos que calcular la rentabilidad financiera. Al igual que la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera se calcula con una fórmula, que es el beneficio neto dividido entre el patrimonio neto multiplicado por 100, porque sabemos que es una tasa. ¿Qué pasa en este problema? Pues lo mismo, que no tenemos el beneficio neto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es continuar la cuenta de pérdidas y ganancias que habíamos empezado en el apartado A para hallar el beneficio neto. Entonces, si os dais cuenta, partimos ya del BAI que hemos hallado en el apartado A. Al BAI vamos a sumarle los ingresos financieros, que no tenemos en este caso, pero sí que tenemos gastos financieros. Recordad que los gastos financieros son los intereses que la empresa paga por el coste de la financiación ajena, es decir, por su pasivo. Así llegaríamos al BAI con una I, beneficio antes de impuestos, 40.000 menos 9.000, 31.000. Ahora tenemos que quitarle, para llegar al beneficio neto, el porcentaje del impuesto de sociedades, que en este caso, pues bueno, es el clásico de 25%. Hallamos en primer lugar ese 25%, que son 7.750, y para obtener el beneficio neto restamos el BAI menos ese porcentaje de impuestos de sociedades. Resultado final, 23.250. Y ahora sí nos vamos a hacer la rentabilidad financiera.
Beneficio neto, 23.250 dividido entre patrimonio neto, que recordarlo, son los fondos propios de la empresa. Multiplicamos por 100 y tenemos el resultado de 13,29%. ¿Cómo se interpreta esto? De la misma forma. Sabemos que la rentabilidad es una relación entre beneficio e inversión. En este caso vamos a ver o vamos a medir la inversión de los socios, es decir, la aportación de los socios en el patrimonio neto. Y vamos a decir que por cada 100 euros de inversión en patrimonio neto o de aportación en patrimonio neto, la empresa va a obtener 13,29 de beneficio neto. Chicos, con esto terminamos el examen. Espero que os haya resultado muy fácil, muy claro y mucha suerte a todos.